Cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Tengo por acá una pequeña presentación, se las voy a compartir para que complementemos entonces la lectura que ustedes han hecho de la unidad número 1 del módulo de pensamiento administrativo. Recordemos entonces el objetivo específico de esta unidad, que es reconocer los orígenes del pensamiento administrativo, ubicándolo en el tiempo y en el contexto de la época, en este momento, en esta unidad, entonces en la época antigua. Tenemos entonces que en la temática principal tenemos algunas civilizaciones importantes. Acá cabe mencionar que la hebrea también es importante incluirla, que no es acá. Tenemos la Sumeria, Egipto, Babilonia, China, Grecia y Roma. Hablando un poco de la civilización romana, entonces tenemos que eran considerados grandes talentos administrativos. Tenían un gran talento administrativo. ¿Por qué? Porque entonces eran considerados grandes conquistadores de imperios vastos, ¿cierto? Lo que conquistaban era vastos territorios y eran de diferente cultura, de diferente idiosincrasia, tenían diferente religión. Entonces no había una metodología para poderlos organizar. Ellos entonces tenían que encontrar una metodología para poderlos dirigir, organizar y controlar. Si anteriormente los sacerdotes podían controlar a través del miedo, ¿cierto? Acá no, porque como había tanta dispersión en religión, entonces no se podía controlar de esa forma. Entonces el cómo, ¿cierto? Había un gobierno centralizado, totalmente centralizado, que no entendía ni atendía entonces las particularidades de la población. Lo que vino a ser entonces aquí Diocleciano fue institucionalizar el sistema de organización por grados de control. Daba entonces grados de control porque comenzó a dividir a dividir esa organización en divisiones, las comenzó a dividir en provincias. Entonces así delegaba. ¿Qué delegaba? Control, pero control civil, más no control de la milicia. Esa estaba en poder del gran emperador. Acá en la civilización romana nos trae muchos aportes en cuanto a la administración rural. Acá entonces el filósofo y escritor Marco Pocio Cantón nos dice en sus registros, nos da a entender que el supervisor era muy importante, que el cumplimiento de la tarea planeada era muy importante, que había un supervisor que entonces se unía junto con el dueño y que planeaba las actividades y que éstas tenían que ser planeadas, ejecutadas y controladas, se tenían que revisar. El dueño venía y revisaba. Y las tareas asignadas que no estaban terminadas, entonces se tenían que decir por qué y al final entonces mejorar ese tipo de tareas. La importancia del registro de cuentas, entrada, salida, para poder saber qué queda, qué hay, cuántos insumos se tiene. Bien, la importancia también del poder en la palabra, más no el látigo, era importante la palabra, látigo no. Ahí aquí se vislumbra entonces aspectos importantes para cimentar bases de la teoría humanista, que habla acerca de la recompensa y la motivación. Muy bien. Para recordar entonces, puede decirse entonces que la administración es tan antigua como el hombre. Lo podemos ver entonces a lo recorrido de esa evolución de esas culturas anteriores. Surge cuando dos o más personas unen sus esfuerzos para alcanzar objetivos comunes y aquí podemos subrayar dos palabras aparte de objetivo. Una es cuando dos o más personas se unen, ¿cierto? Unen sus esfuerzos para alcanzar un objetivo, o sea que esas personas vienen a ser una organización y que viene a ser familiar, puede ser del colegio, puede ser de deporte, bien, que quieren alcanzar unos objetivos comunes. Si entendemos la administración como ahora la vemos, Harold Kunz nos define la administración como es la dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundamentada en la habilidad de conducir a sus integrantes. Pero, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde viene la administración? De ahí la importancia entonces que tenemos para entender de dónde viene estudiando ese pensamiento administrativo a lo largo, ¿cierto?, de la evolución de estas culturas antiguas. Tiene un inicio, tiene una génesis, la administración tiene génesis y entonces viene dada por la importancia. La administración es creativa, siempre soluciona barreras y soluciona conflictos que se presentan en el contexto actual y siempre está pendiente de eso, de la solución de esos conflictos, ¿cierto? Tiene algunos elementos importantes como son el objetivo, eficiencia, eficacia y productividad. Tiene algunas características importantes como la universalidad.
tiene varias funciones, que es planear, organizar, dirigir y controlar. Y tiene en sí, la administración tiene cierta relación con muchas otras ciencias, como la economía, la psicología, la antropología, la sociología, la matemática, la estadística, la contaduría. Entonces esa relación que tiene con otras ciencias que se viene entonces también eh, adaptando como ese conocimiento a esta ciencia de la administración. Tiene una génesis entonces. ¿De dónde procede entonces? Dice que los principios administrativos nacieron al parecer, y aquí abro un paréntesis, porque al parecer, recuerden que no es fácil entender la historia. ¿Por qué? Porque no hay registros. No hay registros anteriormente, esas culturas no registraban, no se hacían escritos, no se documentaba. Y porque el otro motivo es porque ellos no pensaban que la administración, lo que ejecutaban, lo que hacían, era tan importante. Ellos lo hacían, ¿cierto? Pero no tenían esa trascendencia de que era importante lo que ejecutaban. Entonces, no hay muchos registros, ¿cierto? Cierro paréntesis ahí. Entonces, al parecer de la necesidad de alcanzar metas propuestas, claro, metas propuestas como las que tenían antes, de construir pirámides, de controlar un pueblo grande, de hacer grandes construcciones. Y esos principios fueron redescubiertos por muchos pensadores a través de los años, redescubiertos por muchos pensadores como Taylor, Fayol, Gilbert, por Gantt, ¿cierto? Que cogieron toda esa teoría anterior y vinieron y para poder dar solución a las necesidades actuales, entonces la redefinieron, la redescribieron. Por tal motivo, personajes como Confucio, Aristóteles, Platón, Moisés, pues fueron muy importantes para poder dar cimiento a lo que nosotros conocemos de administración como la conocemos hoy. Finalmente podemos concluir que los orígenes de algunos de los así llamados conceptos y prácticas de administración moderna fácilmente se descubren en la antigüedad. Bien, esto era lo que les tenía planeado para el día de hoy. Espero verlos en una próxima oportunidad.